que Marco Aurelio no era el último de una especie en vía de extinción. Mejor dicho, era el último, pero siempre lo fue. No estoy muy convencido de mi humanidad. Marco Aurelio pasó por la vida dejando una huella muy profunda. Un personaje con esa pinta, con ese terno, con esa carraspera, con esos temas, con ese humor, con esa chispa. No me gustan las leyes, la moral, las religiones, las reglas. Lo hermoso de Marco Aurelio, que tenemos que verlo, es su generosidad. Este hombre vivió una causa, su vida fue una causa que fue el amor al conocimiento. Si tengo alguna consideración por mí mismo es precisamente por esto, porque soy uno de los hombres que han sido más insultados y son más discutidos y negados. Yo creo que él siempre tenía también una suerte de asombro y de sorpresa de encontrarse en el lugar en el que se encontraba, ¿no? TV Perú siempre reconoció lo que significaba tener a una personalidad como él, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento. Creo que Marco Aurelio era único. O sea, en el ámbito nacional de la televisión no existía nadie parecido a Marco Aurelio de Negri. Nadie que siquiera que se le acercara. Y mucha gente dice, como bien sabemos, que cuando uno hace televisión, uno tiene que crear un personaje para poder, ¿no? Que esa persona que aparece públicamente no es la persona, sino el personaje. Pero yo creo que la diferencia es que Marco Aurelio era el personaje, era un personaje, y eso lo hacía único y más o menos casi indivisible de lo que él realmente era. Quizá lo digo porque no solo me entrevistó tantas veces y conversamos tantas veces, sino porque teníamos una gran amistad. Era un rara avis por su singularidad y por su talento, y además porque estaba en la televisión, cosa que se hacía cada día más extraña. Y esto hacía que fuera, en ese sentido, contracultural. Iba contracorriente en una época en que las personalidades como él, o él en particular, y la actividad que él realizaba, tenían cada vez menos espacio, y sin embargo, él seguía ahí. La inteligencia del hombre contemporáneo es igual a la inteligencia que tenía el hombre cuando vivía en las cavernas, o sea, en el Paleolítico superior. Hablemos de Lascaux, de Altamira, 20.000, 30.000 años, hace 20.000 o 30.000 años. El paleontólogo francés Pierre Viverson dice que la inteligencia no ha mejorado, queda la misma. La diferencia está en la cultura que ha acumulado el ser humano, y que lógicamente es una cultura que pues el cavernícola no tenía. Entonces ahora lo que ha aumentado considerablemente, y en ese medida ha aumentado el ejercicio del pensamiento, el oficio del pensamiento, es la cantidad de cultura, no la inteligencia. Marco Aurelio es una persona que se ganó el cariño de muchísimos televidentes en todo el Perú, haciendo reflexión, citando autores, libros, ¿no? Hablando de la riqueza de la aventura intelectual. Yo creo que todavía las generaciones no han terminado de digerir lo que decía. Pero la inteligencia ahora creo yo, tenido o tiene menos motivos para ampliarse, multiplicarse, porque hay tal número de prótesis que hacen lo que antes así, bien o mal, hacía el ser humano, que entonces el ser humano se ha ido desligando de una serie de actividades
y como ahora nuestra época, desde la época de la sociedad informática y de la era digital, es una época de extraversión, en la cual el ánimo se vuelca hacia afuera. Esta no es una época de introspección, no, es una época de extraversión. Su rostro se prestaba para las muecas y ciertos rictus que eran claves para el espectáculo televisivo, que eran sus monólogos, ¿no? Y que también fue recogido por Carlos Álvarez en sus remedios. ¿Por qué? Por la multiplicación asombrosa de estímulos. Eso trae consigo el hecho simple de que la vida interior, la dentrura, el penetral del ser humano, la intimidad, se va reduciendo, va disminuyendo. Ese hombre adusto, serio, que estaba detrás de las cámaras, también estaba compartiendo con nosotros todo aquello que había leído, que había estudiado, y era valiente para decir sus cosas, ¿no? Y era terco, y era de otro mundo, un poco de otro planeta, y ese ha sido su valor. Justamente dentro de esta visión tan pesimista suya, él era una suerte de contraejemplo a su propio pesimismo. O sea, el hecho de que él haya tenido este espacio durante años en televisión de cable y luego todos estos 18 o 17 años en Televisión Nacional del Perú, pues es justamente un ejemplo de que con tesón, con perseverancia, con inteligencia, con calidad, sí se puede, ¿no?, abrir un resquicio. La mayor parte de la gente, el sentido de la vida consiste en alcanzar la felicidad, ¿no? Claro, normalmente se entiende por felicidad lo que también a su modo dice el diccionario de la academia, ¿no? Un estado de satisfacción y complacencia, tanto espiritual cuanto físico, ¿no? Pero nada más, o sea, digamos, es esa bonanza, ¿no? O para decirlo en inglés, es ese relax, ¿no? Para, ¿no?, estar en Cancún, debajo de una palmera, pues, tomando sol, ¿no? Esa es la... o sea, es una formulación degradada del mito, ¿no? Del paraíso, ¿no? Eso lo he estudiado muy bien en Eliade, ¿no? Pero ya no se piensa en absoluto en el sentido muy interesante y fuerte que tenía el latín, ¿no? El término latino felix, ¿no? O sea, feliz, ¿no? Que era fructífero, feraz, ¿no? Productivo, creativo, etcétera, ¿no? Creo que Marco Aurelio era muy tímido y tenía esta coraza que él había creado para no ser tan vulnerable. A mí me gustaba mucho el hecho que existiera una persona, un espacio que toma el amor al conocimiento como una causa de vida. Una de las caracterizaciones que se puede hacer de esta época digital y cibernética es lo que llamamos la falta de peso específico, la falta de contenido. Y entonces, cuando hay falta de contenido, no puede haber felicidad, porque siempre he dicho que la felicidad trabaja con contenidos, ¿no? Pero ahora no, ahora puede ser muy cierto lo que decía Antonio Machado, hablando de un hombre rústico, ¿no? Y decía, en la oquedad de su cráneo cabía todo el vacío del universo. Eso, ¿no? Muy buena esa. Entonces ahora hay gente así, ¿no?, que en la oquedad de su cráneo ahí puede entrar todo el universo, ¿no? Algo particularmente extraño porque él era un hombre muy solitario y no obstante era un constante teórico del amor, ¿no? Nunca sabremos si lo hacía porque era algo que secretamente añoraba o porque en esa distancia particular, caballerosa, pero al final distancia que él ponía entre él y las personas, lo cierto es que él sabía hablar del tema de una manera que nos resultaba
enriquecedora a todos y por supuesto es algo que le agradecemos. Yo me acuerdo que Marco Aurelio solía hacer encuestas por teléfono con sus conocidos o amigos, entonces de repente un día te llamaba por teléfono a las 8 de la mañana y te decía, estoy haciendo una encuesta, ¿tú realmente crees que el tamaño importa? Cosas así, ¿no? Yo creo que a veces decía, como te repito, cosas simplemente por pullar al otro y ver qué sacaba, ¿no? Porque él decía que en el amor y en el sexo todo el mundo se mentía, que el amor no existía, sino el enamoramiento, y que después de los 3 meses todo se acababa y se iba al tacho. En el fenómeno del enamoramiento, la pareja pierde el juicio, pierde el seso y tiene un régimen atencional anómalo. Y cada uno de los miembros de la pareja cree ver en el otro solamente virtudes y excelencias. No solo no ve lo real, sino que lo presume, lo supone, lo imagina. Pero por supuesto es una visión errónea, ¿no? Completamente errónea. Pero claro, los enamorados están fascinados, están encantados y se profesan amor intensamente, ¿no? Pero yo vi muchas veces en nuestra relación personal a Marco Aurelio enamorado. Entonces, y era genial. Y con mujeres a las que contemplaba y, claro, probablemente era su etapa de enamoramiento también, no sé qué pasaría después. Pero por eso te digo, ¿no? Entre lo que él decía y lo que realmente pensaba, yo creo que existía una distancia. Cada uno ama en el otro no lo que el otro es, sino lo que no es. O sea, ama al otro por lo que el otro no es. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo evitar eso? Pero claro, la evitación se podría conseguir mediante el conocimiento del otro, el conocimiento rectamente entendido. Pero el conocimiento del otro, conocer bien a los demás, supone que yo me conozca bien. O sea, el conócete a ti mismo, ¿no? Tiene que verse cumplido para que yo pueda conocer debidamente a los demás. Pero el conócete a ti mismo está muy bien, pues, como una frase de gran prestigio, ¿no? Y que nos viene de la antigüedad, pero de difícil o de imposible consecución. ¿Qué cosa trataba de hacer Marco Aurelio? Era conectarte con el pensamiento. Por eso le era difícil a él quizás hablar del sentimiento y dejaba que el otro hablara, ¿no? Y él desprestigiaba los sentimientos. Porque en el hombre hay una incapacidad estructural built-in, dicen los etólogos de lengua inglesa, que le impide conocer bien a los demás porque también está impedido de conocerse bien a sí propio. Él decía una cosa que es muy real y que nadie quiere aceptarla conscientemente, ¿no? Que amor, sexo y matrimonio son absolutamente distintos, que el amor no había que aprender a darlo y que no todos estábamos preparados para ello. Hay que mirar el asunto, digamos, en una retrospectiva histórica, y entonces podemos comprobar fácilmente que la importancia que se concede al amor es más o menos de la misma época de la importancia que comenzó a tener el amor, el sexo y el matrimonio, ¿no?
Entonces es algo que tiene apenas 50 años, ¿no? Porque no tiene tradición histórica tampoco, ¿no? Entonces teníamos pues que llegar a la conclusión, digamos, que no sé cuántos siglos las mujeres no han conocido esto, ¿no? Es que no era pues materia de un primer plano, ¿no? Para usar el lenguaje televisivo, ¿no? Entonces imagínate tú, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas y todo eso. Un discurso como el que está aquí, y repito, está bien expuesto, es incomprensible, ¿no? Sinceramente incomprensible, ¿no? Porque aquí me parece que el planteamiento de fondo es que el amor es la respuesta, ¿no? Y como decía una tratadista sueca, si no me equivoco, ¿no? Si aceptáramos eso, primero hay que averiguar cuál es la pregunta. Entonces resulta que la pregunta es que todo va a depender, digamos, de que conozcamos a fondo el amor y todo, porque va a cambiar nuestra vida, etcétera, va a ser una revolución, ¿no? Ontológica. Que el amor era, para amar se necesitaba todo un bagaje cultural y espiritual, que amar a una persona era ayudarla para que creciera, ayudarla a ser más subjetivo, más espiritual, y que no es lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que amor es estar enamorado, y enamorado es estar lleno de pasión, y eso no tiene nada que ver con el amor, que el amor es escaso, que es muy escaso, y que no todos estamos capacitados ni tenemos las condiciones para amar. Y quiero comenzar con una observación del escritor latino Terencio, que vivió hace 23 siglos, ¿no? Y que dice: el que no puede lo que quiere, quiera lo que puede. Esto después lo repitió Leonardo y posteriormente el filósofo español don José Ortega y Gasset. Esta observación de Terencio en relación con el amor es como sigue, ¿no? Uno ama no lo que quiere, sino lo que puede, y cuando puede, ¿no? Y como puede. Bueno, creo que esto es importante porque fija muy claramente los límites del fenómeno amoroso, cosa de la que los que están en plena efervescencia amorosa no se dan cuenta, ¿no? Entonces creen que sí pueden, pero en realidad hay límites muy precisos. Marco Aurelio lo que hacía en su programa era conectarte con el pensamiento lúcido, inteligente, y eso ya no lo hace casi nadie. Eso ya no lo hace casi nadie. A mediados del siglo XX y en la primera mitad, por supuesto, con mayor, había un mayor peso específico. O sea, digamos, ese valor que tiene cada cual, digamos, de ser ejemplo por su conducta y por sus obras, ¿no? Ese es el peso específico de una persona. Pues antes las personas tenían mayor peso específico, pero luego las personas se fueron aligerando y cada vez más. Y entonces eso motivó la teoría muy curiosa de don Héctor Velarde, ¿no? De que como ya no hay peso específico, entonces los cuerpos se elevan, ¿no? Como globos, ¿no? Y entonces por eso tenemos en un medio como este, pues está lleno, digamos, el cielo de globos, ¿no? Y Héctor Velarde decía que esos globos, ¿no? Que se han elevado de la noche a la mañana sin tener realmente fundamento para ello, ¿no? Esos globos son los globos, pues, de la falta de consistencia, ¿no? Los globos del vacío. Toda una teoría en uno de sus ensayos ha desarrollado Velarde acerca de estos globos, ¿no? Muy interesante. Ahora, siempre la gente, cuando uno indica estas cosas, tiene como única objeción el hecho de tildarlo al que las profiere, de tildarlo de pesimista,
¿no? de príncipe de la siniestrosis, ¿no? O algo así. Y no, yo me limito, en mi caso me limito a ser realista. Creo que en el caso de Marco Aurelio Neri no estamos ante un intelectual clásico, no estamos ante un gran intelectual peruano preocupado por el acontecer y los grandes dramas nacionales, ¿no? Estamos ante un fenómeno de culto del cable en un momento y de la televisión pública, que es lo que hace interesante a la televisión pública, ¿no? Haber tenido por muchos años a este personaje, ¿no? A este freak contracultural, ¿no? En una sociedad pacata, tradicional, religiosa y con un desarrollo tan precario, la palabra de Marco Aurelio nos hacía pensar. Para los programas eran una fiesta del pensamiento, pero además nos ponía en la realidad en una. No cabía más discusiones. Él nos ponía de una forma despiadada, si se quiere, en una realidad incontrastable que justamente la negábamos por las características que tenemos como sociedad. El término contracultura es un anglicismo, ¿no? En inglés se dice counterculture. Tiene dos acepciones. En primer lugar, significa el movimiento social surgido en los Estados Unidos en la década de 1960, especialmente entre los jóvenes, y que rechaza los valores sociales y modos de vida establecidos. A mí me impresionaba mucho y alguna vez se lo pregunté a uno de mis hijos que no tiene especial interés en el tipo de cultura que Marco Aurelio difundía. Le conté que iba a estar con él y él me dijo, qué paja, Marco Aurelio es un pata cojonudo. Y me dijo, a mis amigos también les parece de un pata genial. Y entonces le pregunté a Marco Aurelio, oye, y qué curioso, le digo, veo que los jóvenes te quieren mucho. ¿Cómo así? Y me dijo con esa voz extraña y cascada, inconfundible que él tenía, debe ser pues esa cosa contracultural, ¿no? Y que en él era genuina, no era una pose. Y creo que eso es lo que los jóvenes identificaban. También se dice contracultura, de la segunda acepción, del conjunto de valores caracterizantes de este movimiento y por extensión de otras actitudes de oposición al sistema social vigente. Entonces la contracultura se compone de disidencia, heterodoxia, iconoclastia y contestatarismo. Decidir con decidir es con es apartarse de la común doctrina o de la creencia o conducta común. Y lo de la contracultura, hay que decirlo, en el caso de Marco Aurelio Neri no es el que se trata de poner en una vanguardia que rompa vidrios, que provoque con violencia, sino es la resistencia de otras formas de entender y practicar la cultura, pero no conservadora. Disidencia es disconformidad, discordia, disentimiento, oposición, iconoclastia, impugnación y heterodoxia. Claro que en esto hay variedades e intensidades, ¿no? Marco Aurelio representaba algo que los jóvenes aprecian mucho, era un hombre sin poses y a pesar de que lo que él hacía se prestaba perfectamente para ser un posero, él no lo era.
emanaba de él con una fluidez y con una veracidad que los jóvenes detectaban infaliblemente y se interesaban independientemente de cuáles fueran sus intereses en la vida o que tuvieran o no relación con los intereses tan particulares de Marco Aurelio, que como sabemos eran cosas tan diversas como el sexo o la gallística. Una cosa, por ejemplo, es la oposición de un Martín Adán en La Casa de Cartón, de alguien que a los 15 o 16 años dijo no, en Barranco, notable, no notable, esa Casa de Cartón es una pieza pues de antología, ¿no? Pero el tono es un tono menor. Por ejemplo, dice Martín Adán, me gusta andar por las calles algo perro, algo máquina, casi nada hombre. No estoy muy convencido de mi humanidad. No quiero ser como los otros. No quiero ser feliz con permiso de la policía. Esta es la heterodoxia martinadánica. No quiero ser feliz con permiso de la policía. Ahora, comparen esta heterodoxia con la vociferación de Charles Bukowski, por ejemplo. Dice lo siguiente Bukowski: siempre he admirado al malo, al forajido, al hijo de puta. Me gustan los hombres desesperados. Me interesan más los pervertidos que los santos. No me gustan las leyes, la moral, las religiones, las reglas. No me gusta dejarme moldear para la sociedad. Así se expresa Bukowski. Alberto Hidalgo, el gran liróforo es poeta, el gran liróforo arequipeño, es un ejemplo de absoluta iconoclastia. En su libro Muertos, heridos y contusos, Hidalgo se expresa como sigue en la página 102, dice: yo soy un iconoclasta, los ídolos me revientan, me gustaría mientras los demás se prosternan, es decir, mientras los demás se arrodillan, me gustaría poder romper a pedradas la cabeza de Dios. Para mí, dice Hidalgo, no hay nada respetable, ni la religión, ni la patria, ni la madre de uno. Si tengo alguna consideración por mí mismo es precisamente por esto, porque soy uno de los hombres que han sido más insultados y son más discutidos y negados. El día que yo sea un hombre de respeto, me destapo la cabeza de un balazo. Bueno, esta es la iconoclastia radical, ¿no? La iconoclastia a ultranza. Es la contracultura estridente. Pero entre un extremo y el otro, ¿no?, hay una discrepancia firme, pero una discrepancia sin estridencia, ¿no? Y yo sí, sin que en medio de un especial de homenaje a Marco Aurelio suene a un desaire, pero yo más bien quiero rescatar, ¿no?, ese lado anárquico y contracultural, pero que viene de atrás, que viene de otros tiempos. O sea, Marco Aurelio es este personaje un poco buñueliano que es amante de algunas rutinas y normas y ceremonias del pasado, pero que tiene un espíritu anárquico y provocador, ¿no? La cultura es siempre marginal, minoritaria y temporal. Marginal, minoritaria y temporal. No lo olviden. Te cuento una sola anécdota. Una vez fui a su casa a pedirle un libro que yo estaba buscando desesperadamente. Me dijo, yo no presto libros. Le dije, pero Marco Aurelio. Ya me dijo, pero ¿cuándo me lo vas a devolver?
Bueno, le dije, te lo devuelvo en 10 días. Dame 10 días y te lo devuelvo. Te juro. Ya me dijo. Me llevó a su escritorio, donde tenía un exfoliador, un calendario. Me dijo, dime qué fecha me lo vas a devolver. Entonces puso el 27 de septiembre. Apunta, me dijo. Marco Aurelio, le dije, ¿estás bromeando? No, me dijo, apunta. Y me hizo apuntar. Dime tú. Me hizo apuntar, hoy 27 de septiembre voy a devolverle tal libro a Marco Aurelio de Negri. Y lo llamé ese día y le dije, Marco Aurelio, te lo voy a devolver pasado mañana porque hoy no puedo. Me dejó de hablar 3 meses. Entonces, ese era Marco Aurelio de Negri, ¿no? Tan brutal y tan tierno a la vez, y tan magnífico, y tan espectacular, único. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con él en 2 oportunidades sobre los jóvenes, que era un tema que a él le preocupaba, le interesaba, le inquietaba. Creo que el gran aporte para los jóvenes fue decirles, eso que ustedes sienten, eso que cuestionan, también lo hemos sentido antes, lo hemos cuestionado. Quiapo, Leopoldo Quiapo, que en paz descanse, ¿no? Es un gran especialista en la Divina Comedia y en el Alighieri, ¿no? Y tiene un texto muy interesante que se llama La infiernización de la vida. Y él demuestra con buenas razones que nuestra vida se ha infiernizado. Y yo le decía, fíjate, te paso un dato, ¿no? Y es una definición que dio Lanza del Basto, ¿no? Hace ya mucho tiempo, del infierno, que me parece una excelente definición, ¿no? Dice, el infierno es la vida infecunda. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y que, digamos, la infiernización, esa a la que se refería Quiapo, es esa infecundidad de hombres y mujeres en la época actual, ¿no es cierto? Hay una carencia, hay un deterioro del mundo interno, ¿no? Hay una degradación, ¿no? Me parece que él tenía una clara conciencia de que él era una suerte de superviviente después del apocalipsis y que su misión era la de continuar dando este mensaje en condiciones que eran cada vez más inhóspitas en todo sentido. Puesto que nada de lo que estaba sucediendo en el mundo favorecía la emergencia de un personaje como él, que hasta en su vestimenta resultaba insólito. Hace alrededor de 15 años, en 1999, el ilustre sinólogo Guillermo Dañino publicó un proverbiario que reunía 1000 proverbios chinos. El proverbiario que yo comenté, se dio oportunidad, se llama La abeja diligente, porque es ese primer proverbio, ¿no? Y dice, la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída. Yo expuse mi interpretación de este proverbio y Dañino me dijo, bueno, vea, no es muy ortodoxa, ¿no? O sea, no responde al espíritu chino, pero es interesante, ¿no? Bueno, le dije, pero me ha suscitado eso. Bien, pero en este proverbiario hay un proverbio que quiero leerlo porque es pertinente. Y dice, si estás más de 3 días sin leer, entonces tus palabras resultarán insípidas. Y esto es algo que quizás nadie había esperado y probablemente él tampoco, y es que la juventud se reconociera en él como alguien que decía algo que los representaba. Parecería extraño porque él no tenía ni aspecto de joven, ni hablaba como joven, ni se dirigía especialmente a ellos,
pero ellos sí se sentían interpretados por él. Y ese lugar marginal es algo que creo que es algo esencial de la condición humana, y él, sin proponérselo, lo encarnaba probablemente como ninguno. Entonces el discurso de los hombres está plagado de insulsez, de insipidez, ¿no? No tiene nervio ni sustancia, ¿no? Desprovisto de interés, de fundamento. Basta oír a un político, ¿no? Decir, ¿qué es eso? Deberían callarse. En fin, no tengo que repetir lo que es ya muy conocido. Entonces, un discurso, pues, tiene que ser sapio, ¿no? Tiene que ser interesante, diverso, ¿no? Rosa Montero, recuerdo en su libro sobre entrevistas, en una entrevista con Jorge Semprún, dice, entre otras cosas, que el discurso de Jorge Semprún, la conversación, es nutritiva. Sus palabras, dice, son alimenticias, ¿no? Digo, las palabras del resto no lo son, ¿no? Y yo creo que no lo son, entre otras cosas, no digo que sea por eso nomás, entre otras cosas porque el resto no lee, ¿no? Yo creo que Marco Aurelio sintió de una manera muy personal, posiblemente por alguna vivencia en su adolescencia o qué sé yo, en su vida. Hasta ahora, como decía Nietzsche, lo único que se ha prohibido siempre y por principio y en principio ha sido la verdad. Es que se teme, y mucho, que la verdad nos libere, ¿no? Ya lo había dicho Juan, ¿no? San Juan en su Evangelio. Veritas liberabit vos. La verdad os hará libres. Que la sexualidad se manejaba siempre como tabú y que los jóvenes no accedían o accedían a la sexualidad con demasiados, digamos, tropiezos que hasta malograban su vida o con demasiada culpa. En el mundo del sexo gobierna la mentira y prevalecen una serie de falsedades y de patrañas, ¿no? ¿Cuál es la mentira principal? La mayor de las mentiras, la mentira principal, es que el placer, por el placer mismo, es inadmisible, ¿no? El goce sexual, el goce por sí mismo, el goce per se, lo que los teólogos y lo que el propio catecismo de la Iglesia Católica llama la lujuria, no puede aceptarse. Para la Iglesia Católica, y revisen ustedes detenidamente el catecismo, ¿no? El placer sexual no puede desligarse del amor ni de la procreación. Y en consecuencia es moralmente desordenado cuando se busca por el placer mismo. El sexo efectivamente era uno de sus temas favoritos, porque Marco Aurelio, entre otras cosas, era un provocador. No tiene que estar justificado por el matrimonio, por el amor y por una serie de cosas. Pero el placer como poder independiente no vale para la Iglesia Católica. Y le gustaba, ya sea cuando hiciera sus programas a solas o cuando conversaba con algún entrevistado, le gustaba provocar, a veces incluso diciendo tonterías, porque sabía, lo que quería era incomodar a su invitado, ¿no? Y colmarle la paciencia. Otra mentira clamorosa en esta mentirocracia sexual es la mentira masturbatoria. La creencia en cuya virtud la masturbación daña y muchísimo. Se trata de una patraña de principios del siglo XVIII, ¿no? Y en la que sigue desgraciadamente creyendo cualquier cantidad de gente. Lo cual es indicativo de que la estupidez reina soberana, ¿no? También me hacía gracia que le gustaran los chistes e incluso los chistes malos. Y en una pausa yo le conté un chiste malo y lo voy a repetir acá porque realmente era un chiste idiota, pero no sé por qué supuse que a él lo haría reír.
Y el chiste decía que en una clase de medicina, en algún momento en que habían solo hombres en la clase, y creo que esto también le parecía divertido a él, que fuera algo en donde estaban excluidas las mujeres en ese momento, el profesor preguntara, a ver chicos, vamos a aprovechar que estamos entre hombres, ¿qué cosa es más importante, el tamaño o la técnica? Y un pata levanta la mano y dice, la técnica. Y el profesor dice, ¿ven? Otro que la tiene chica. Y Marco Aurelio está ahí en carcajadas. Y bueno, yo pensé, ahí queda, pues es un chiste de esos tarados que nos contamos entre hombres cuando estamos solos. Y un día estaba mirando su programa, él estaba entrevistando a una mujer, me parece que era Josefina Barrón, y de pronto le dice, pero en el aire, ¿sabes el chiste que me ha contado el psicoanalista Jorge Bruce? Y le cuento este chiste malazo. Y me dio vergüenza ajena, pero después me ataqué de risa y pensé, bueno, ese era Marco Aurelio, ¿no? Él hacía esas cosas. Le parecía divertido estos mamarrachos, ¿no? Yo creo que el aporte al sexo es primero que hablaba sin pelos en la lengua, llamaba las cosas por su nombre, no tenía reparos, ninguna dificultad en tratar el sexo como lo que es, una cosa absolutamente natural y magnífica y erotizante, ¿no? Y era un placer hablar de sexo con él y de todo lo demás también, ¿no? El terreno sexual está minado de falsedades y de mentiras, ¿no? Y la pregunta es, pues, si podremos desminarlo. Bueno, aparentemente no. Y me expreso así porque a la gente le gusta la mentira y se complace en la mentira. La masturbación, solo recuerdo haber escuchado que simplemente trataba de terminar con el mito. Y es que la masturbación no hace ni hará nunca ningún daño y que más bien es absolutamente saludable y deberían de fomentarla en lugar de prohibirla. También hemos hablado de un tema del cual normalmente no se habla en forma seria, como es el tema de la homosexualidad. La homosexualidad es una cosa que es de existido siempre, ¿no? Pero, sin embargo, él hablaba en una forma directa y muy respetuosamente sobre la homosexualidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 2357, se declara enfáticamente que la homosexualidad no es aprobable en ningún caso. De modo que el Papa o no ha leído el Catecismo, o habiéndolo leído, lo ha olvidado, ¿no? Bueno, no sé cuál de estas posibilidades será la cierta, pero el hecho de que ahora la Iglesia diga que el homosexual es también hijo de Dios, eso no quiere decir que para la Iglesia sea bien quisto el homosexual, ¿no? Sigue siendo, digamos, una persona anormal socialmente y no solo socialmente, ¿no? Creo que puede darle esa imagen, ¿no?, de una apertura o de una mayor liberalidad, pero para mí estamos en la misma. No solamente los aspectos conceptuales, biológicos, psicológicos, que Marco Aurelio los ha tocado muy bien, sino también que toda la sociedad se una a que la sexualidad sea compatible con una vida humanizable para hombres y mujeres, ¿verdad? Vamos a ocuparnos del tema interminable del amor. Fíjate, cuando uno se pregunta si se puede amar a más de una persona al mismo tiempo, se sobreentiende que uno se refiere al amor de pareja y no al amor parental, ni al amor filial, tampoco a la amistad, ¿no? Pero solo al amor de pareja. Entonces la pregunta es, ¿por qué?
Porque, perdón, por ejemplo, un padre no se pregunta, ¿podría amar a mis 2 hijos al mismo tiempo? Ni un hijo podría amar a mis padres, ni un amigo podría amar a más de un amigo al mismo tiempo. No, pero sí con pareja. Y esta forma de tratar la sexualidad tal cual, digamos, sucede en temas determinados del placer, cómo goza la mujer, cómo goza el hombre, etcétera, que él recreaba también, ¿no es cierto? Provocó que algunas feministas sintieran que esta cosificación, como se sentía o se siente cuando se habla de motivaciones sexuales, de respecto a la mujer al hombre o del hombre a la mujer, etcétera, hay una cosificación porque todos los atractivos sexuales empiezan por lo visual. Cuando yo me he hecho esta pregunta, llegué a la conclusión provisional, y que no es completamente válida, pero sí es válida a medias, que uno pregunta esto en relación con el amor de pareja, porque uno normalmente, en relación íntima de pareja, quiere el cuerpo del otro, o sea, la posesión corporal del otro. Y en los otros tipos de amor normalmente no hay eso. Esa sería una diferencia, ¿no? Más adelante, o en fin, cuando la ocasión sea propicia, ¿no? Nos uniremos, como dicen pues, los teólogos, carnalmente, ¿no? Eso no existe en las otras formas, ¿no? Pero, claro, esta es una respuesta válida a medias, porque pues sabemos, hay muchos casos desde la época del amor cortesano y el loco amor, donde no había unión de cuerpos. Y sin embargo, pues todos los grandes amores han sido así, realmente grandes, sin posesión corporal. Me acuerdo que siempre se preguntaba por qué los hombres, cuando tienen relaciones heterosexuales, pueden tener una eyaculación precoz o no tienen erección. Y sus investigaciones decían de que cuando un hombre tenía relaciones con otro hombre, entonces nunca ocurría que no se erectara, ¿no? Y llegábamos a la conclusión también de que podía tener que ver con la figura materna, ¿no? Porque estar frente a una mujer podía significar para este hombre también recuerdos sobre la madre, no siempre agradables, ¿no? Yo hace algún tiempo publiqué un trabajo acerca de la eyaculación precoz como disfunción específica del coito heterosexual. Y entonces exponía el hecho, perfectamente acreditado por la investigación científica, de que entre homosexuales la ocurrencia de eyaculación precoz es una ocurrencia rarísima. Masters y Johnson dicen que en 10 años tenían 2 casos. En cambio, entre los heterosexuales es una ocurrencia tan común como la frigidez. O sea, hay 2 cosas que lastran, ¿no?, el coito heterosexual en Occidente, ¿no? La eyaculación precoz y la frigidez. Una y otra están arriba del 70%. Pero que en un lapso de 10 años se hayan descubierto que hay 2 homosexuales que eyaculan precozmente y que también eyaculaban precozmente cuando antes fueron heterosexuales, porque después se convirtieron, etc. O sea que tampoco eran representantes típicos, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha parecido muy interesante esto, ¿no? Había que conocerlo mucho para entender que tenía un enorme sentido del humor, ¿no? Tipo ácido y que podía parecer hosco, y yo sé que muchos entrevistados llevaban con mucho miedo a sentarse con Marco Aurelio, ¿no? Porque además era exigente y no te dejaba pasar una, o sea, tú, vamos, habías escrito algo o llegabas como experto en un tema y seguramente Marco Aurelio sabía tanto como tú sobre el tema y no era complaciente, ¿no? Entonces yo creo que quizá él disfrutaba un poco con esta impresión que generaba en los otros, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese sentido, te lo ganabas fácilmente si es que tú eras seguro y honesto en las cosas que pretendías discutir con él, ¿no? Entonces era bastante justo en ese sentido también, ¿no?
Durante 18 años la función de la palabra en Televisión Nacional del Perú ha sido un espacio que ha prestigiado el pensamiento, el intelecto, el espíritu crítico, la lectura, una serie de actividades que en nuestro contexto social no suele prestigiar, más bien suele denostar, suele ridiculizar al intelectual, al que lee, al ratón de biblioteca. Y Marco Aurelio creo que prestigió más bien ese rol. En tintorería, las sustancias fijadoras de los colores en las telas se llaman mordientes. Don Santiago Ramón y Cajal, el célebre científico español, decía que los mordientes de la acción eficaz son el interés, la emoción y la atención obstinada. Es decir, no la simple atención, sino la atención perseverante y tenaz. Estos tres mordientes son también los del estudio y el aprendizaje. El desarrollo de los intereses que uno tenga en el campo de las ciencias sociales o la literatura, o en fin, dependerá, ¿no?, de estos mordientes. Si apenas los hay o si no tienen la eficacia que debieran, entonces la reacción consiguiente será muy deslucida y el resultado, si lo hay, será un resultado pobre. Creo que Marco Aurelio era único. O sea, en el ámbito nacional de la televisión no existía nadie parecido a Marco Aurelio de Negri. Nadie que siquiera que se le acercara. Con los mordientes, entonces podremos concentrarnos debidamente, podremos reflexionar, tener una mirada crítica y escarbadora de las cosas y no una visión complaciente de ellas. O sea, tendremos una mirada que tiene siempre la persona consciente, la persona que piensa, quiere y obra con cabal conocimiento de lo que dice. La persona consciente no habla por hablar, sabe por qué dice lo que dice y obra en consecuencia. Marco Aurelio podía hablar de cualquier tema y podía hablar a profundidad. Y ahí está la gran enseñanza para los comunicadores, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros opinamos y hablamos sobre algo simplemente porque leímos alguna frase o algún comentario en las redes en esos tiempos? Marco Aurelio nos enseñó a través de cada programa que hay que prepararse para todo. Yo creo que a la concentración y a la perseverancia tenaz, ¿no?, le esperan malos tiempos, porque nuestra época, sobre todo a partir de mediados de la década de 1980, o sea, cuando se inicia la llamada sociedad informática y cibernética, ¿no?, y después cuando adviene la era digital, entonces, con el advenimiento de la era digital, también advienen multitud de estímulos. Entonces ahora es mucho más difícil concentrarse, es más difícil reflexionar y es sobre todo más difícil estudiar. Ha sido una excepción cuando la televisión realmente embrutece, cuando la televisión hace que la gente no piense, que quede en el inmediatismo la palabra de Marco Aurelio cada semana en la televisión ha sido un respiro, un oxígeno a tanta contaminación
de la cultura. Vea, hay 4 lesiones cerebrales, todas ellas muy importantes y debidamente estudiadas por los especialistas. Si se lesiona el llamado centro de Broca, ¿no?, la persona no puede hablar. Eso se llama afasia. Si se lesiona el centro de Exner, la persona no puede escribir. Eso se llama agrafía. Si se lesiona el centro de Wernicke, la persona no entiende lo que oye. Sordera verbal. Y si se lesiona el centro de Kussmaul, la persona no entiende lo que lee. Bien, estas 4 lesiones son muy serias, ¿eh? Muy serias. Pero a estas alturas, con toda la tecnología extraordinaria que tenemos, ¿qué cosa está ocurriendo? Que sin que haya habido una lesión cerebral propiamente dicha, cada vez más son los alumnos que no entienden lo que dice el profesor. No entienden lo que leen. Y esto están las estadísticas, creo que no solamente ocurre acá, esto en todas partes. A mí me decía el doctor Cáceres cuando yo le mencionaba esto, que claro, también puede haber pues, una lesión por disfunción o por no función. Claro, si no se pone a funcionar aquello pues, que debe de funcionar, entonces se van a... Pero yo le digo en muy corto tiempo, porque estoy ocurriendo pues, con escolares, ¿no? Bueno, había una reducción tremenda del léxico. O sea, cada vez, digamos, la gente habla menos porque tiene menos palabras para comunicarse. En fin, ¿no le parece muy serio esto? Porque esto sí ya es una inducción cultural de una lesión cerebral, pero que se traduce en la realidad, digamos, en una inoperancia pues definitiva, ¿no? En un país pues donde tenemos tantos líderes con, qué sé yo, títulos truchos, tesis copiadas, Marco Aurelio era una figura que destacaba, ¿verdad? Porque con un conocimiento verdadero, más valioso aún por ser autodidacta, ¿no?, a través de razones, de libros, de ideas, impuso pues una forma de pasar el rato en televisión que no era estupidizante, sino por el contrario, ¿no?, una forma de pasar el rato en televisión que era estimulante, que te llevaba a pensar, que te llevaba a tener ideas. Creo que fue Bradbury el que decía cómo serán las grandes corporaciones ya en lo futuro inmediato, las grandes empresas tendrán solamente 2 cosas. Tú sabes eso, ¿no? Un hombre y un perro. Y entonces uno dice, bueno, ¿y el hombre para qué? Para que le dé de comer al perro. ¿Y el perro para qué? Para no dejar que el hombre se acerque a las máquinas. Muy bueno. Yo estudié con Marco Aurelio de Negri la carrera de Derecho y tengo algunas anécdotas muchas veces cuando teníamos que dar examen todos desesperados y él estaba sentado en el eféisar de una ventana y le decíamos, Marco Aurelio, ¿no te preparas? Y decía riéndose, quien nada sabe, nada teme. Y seguía leyendo su literatura, ¿no? Ahora, la primera vez, y me ha invitado 4 veces, he tenido ese honor, la primera vez que me invitó realmente me sentía como un gorgojo cultural frente a él y le decía, por favor, Marco Aurelio, pregúntame bonito, porque realmente de sentir tanta cultura, realmente me sentía como disminuida. Sin embargo, las 4 sesiones fluyeron, él respetó mi trabajo. La sociedad de la informática, la sociedad computarizada, robotizada, digital y excrementicia, es una sociedad escasa en sentimientos. Lo que quería decir respecto a la sociedad excrementicia es que esta expresión es de Alberto Moravia, este célebre escritor italiano. Decía que la civilización occidental es consumista, estrictamente y únicamente consumista, y cada vez es más consumista, y todo lo que se consume se convierte en desecho, en deyección y en heces fecales. Entonces, por esa razón, la civilización occidental es excrementicia. Así se expresaba Alberto Moravia, ¿no?
La sociedad informática y la era digital no han favorecido, sino al revés, han desfavorecido los sentimientos. Esta cultura de la imagen que hoy vivimos o que hoy padecemos, esta videofilia, videoerastia y videocracia que hoy tenemos, ¿no? Favorece las sensaciones, pero no favorece los sentimientos y tampoco favorece, claro está, el pensamiento. Los sentimientos son construcciones y difíciles porque dependen de la calidad que uno tenga. Y como cada vez hay menos calidad, o cada vez hay menos endocalidad, como dice Ken O'Donnell en su libro titulado justamente Endocalidad, ¿no? El amor, por ejemplo, es una construcción, ¿no? Es una construcción o una edificación sentimental. O es un arte, como dice Fromm, ¿no? Pero es una construcción muy difícil, sumamente difícil, ardua. Y las sociedades modernas no propician artes semejantes, ¿no? ¿Acaso porque no los necesitan o porque ya no les interesa en absoluto propiciarlos? Aunque los lugares comunes nos quieran hacer creer lo contrario. Hace 30 años, o sea, hace un tricenio, se decía que la mucha tecnología nos iba a deshumanizar. Esto lo recuerdo muy bien y lo he discutido en más de un conversatorio y a veces acaloradamente. Porque me decían, no, usted está imaginando cosas de Negri, ¿por qué nos va a deshumanizar? Al contrario, nos va a humanizar más, decía. De esto hace un tricenio. Bueno, ahora vemos que está ocurriendo, pues. La escasez sentimental, esta seria deficiencia calórica, es consecuencia precisa e inevitable de esa deshumanización. Él sintió ese deseo de desafiar el tabú en este tipo, digamos, de concepto de sexualidad. Por último, es la mujer la que sale más desafortunada, ¿no?, en las relaciones. De modo que creo que eso es un aporte. Porque para la mujer, término medio, ¿no? Si hay una entrega sexual es porque hay amor. Pero para el hombre no, para el hombre término medio. El hombre puede tener, digamos, una relación sexual sin amor, ¿no? Bueno, algunas mujeres también, ¿no? Pero la mayor parte de las mujeres condiciona esa entrega al amor. Si no hay amor, entonces no hay entrega, ¿no? Entonces, claro. Y además, aquí cometen un error adicional, porque las mujeres confían en el verbo, en lo que dice el otro. En Occidente hay que declarar el amor, hay que decir te amo, ¿no? Porque si uno dice, entonces el amor existe. Esa es una creencia mágica, ¿no? Porque siempre, digamos, el verbo ha sido, digamos, creador en la magia, ¿no? La creación del mundo por Dios es un acto mágico, pues no, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿no? O sea, la creación por la palabra, pues, ¿no? Entonces igual, te amo, entonces existe, eso es verdad. De repente es mentira, pues. Pero en Occidente se confía mucho en lo que se dice, ¿no? Entonces se cree que si uno dice la verdad. No, pues eso no es así, pues. Pero bueno, aquí ya no vamos a componer a estas alturas o en estas honduras el asunto, ¿no? Yo creo que ese fue el desafío que él sintió, ¿no? De decir las cosas directamente, a tal punto de tratar temas sexuales muy específicos, cosa que es difícil de tratar, ¿no es cierto? Pero él lo pudo hacer y lo hizo. Este hecho de hacer depender la realización sexual exitosa del amor,
o como decía antes la academia, de la amación. Bueno, todavía lo dice, se puede decir amación, acción y efecto de amar, ¿no? Es pues muy crítico y muy problemático, ¿no? Pero las mujeres no separan esto. Y ya anteriormente yo les hablé de que esta dificultad real que tienen las mujeres se debe al hecho de que el cerebro femenino, y esto se descubrió en 1982, de que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino, y que el cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios, es en la última parte más ancho y más largo en la mujer, de modo que la mujer está más interconectada que el varón, que está menos interconectado y por tanto es más separador, más separatista, y tiende más a la esquizofrenia. En cambio la mujer, por esta mayor interconexión hemisférica, es más integradora. Trata de unir lo que el hombre desune, trata de juntar lo que el hombre no junta, sino desune, aparta. Claro que en esos términos es bien difícil pues comprenderse, ¿no? Él traía mitos abajo. Ese mito de que la madre es el ser más maravilloso del mundo, que no hay nadie como la madre, la realidad dice que no. Y entonces Marco Aurelio traía con sus investigaciones afirmaciones reales que las vemos en las sesiones de terapia, donde las madres somos las personas que más maltratamos a los hijos. Podemos quererlos, pero también somos muy crueles, les decimos cosas horribles. Y entonces él afirmaba de que no por ser madre tenemos las condiciones para ser una madre humana, ¿no? Y se refiere a la obligatoriedad del amor. Entonces, yo recuerdo una cita del filósofo Kant que decía: yo no puedo amar porque quiera hacerlo, ni mucho menos porque deba hacerlo. Porque el amor no está sujeto, decía Kant, a la voluntad, sino que es un asunto concerniente a los sentimientos. Por lo tanto, no existe el deber de amar. Ahora, una afirmación como esta va exactamente en sentido contrario de la afirmación cristiana y fundamental, ¿no? del nuevo mandamiento, ¿no? Y de la virtud teologal de la caridad, ¿no? Entonces, por lo menos ahí en teoría hay todo un problema. En la concepción cristiana, el amor no tiene por qué ser correspondido. O sea, por ejemplo, el amor al necesitado, el amor al que no tiene techo en alimento, tú no puedes esperar la gratitud del otro. O sea, en la relación de pareja, casi uno inevitablemente piensa en la reciprocidad. Pero en la concepción cristiana no es así. A mí me encantaba molestarlo y hablábamos siempre del amor. Y recuerdo mucho cuando le anuncié que me casaba y le dije: doctor, me caso. Y él me dijo: ¿estás segura? Sí, claro. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Que voy a ser feliz? No, que usted va a dejar de leer libros. Y me dijo: y no me diga usted que va a dormir en la misma cama con su esposo. Pues sí, claro. No, me dijo. Una persona con otra solamente se soportan en una misma habitación máximo 4 horas. Así que usted está yendo por el fracaso. Quiero referirme a un tema bien interesante y prácticamente desconocido. Y es el tema de Balzac y su teoría de la cama. Balzac tiene una teoría de la cama, ¿no? Balzac comenzó a escribir su fisiología del matrimonio en 1824 y la terminó en 1829, o sea, cuando tenía 30 años, porque Balzac es de 1799, ¿no? Balzac distingue 3 formas de hacer vida marital en función de la cama y de la habitación. 2 camas en la misma habitación, 2 habitaciones con sendas camas, cada una para cada uno de los consortes, y una sola cama, ¿no? Esas son las 3
fórmulas que propone Balzac. Ahora, Balzac dice que dormir en lechos gemelos es ignorarlo todo, ¿no? Es, dice, la invención más estúpida, pérfida y peligrosa que existe en el mundo. Vergüenza y maldición para quien la imaginó. Las dos camas, ¿no?, en la misma habitación es fórmula perjudicial para los cónyuges jóvenes, pero para los que ya han cumplido por lo menos 20 años, un bisenio de vida marital, es una fórmula que tiene una serie de conveniencias, ¿no? Porque claro, después de 20 años, él pues se levantará a medianoche presuroso para ir al baño a exonerar el vientre o a aliviarse de la llenura vesical, ¿no? Y luego tomar su normalizador de la flora intestinal, y ella se levantará víctima de la jaqueca para ir a la cocina a calentar agua, para tomar un café bien cargado, dormir en el mismo cuarto pero en lechos separados tiene sus conveniencias, ¿no? Para matrimonios que pues ya tienen por lo menos un bisenio, o sea, 20 años, y con cuanto mayor razón un trisenio, o sea, 30 años de vida en común, ¿no? Ahora, en cuanto a las dos habitaciones con sendas camas, una para cada consorte, pero el mismo Balzac reconoce que en Europa, por cada país, y en cada país, perdón, no hay más de 100 maridos así, y que los otros son los maridos del montón, que no van a estar pues con tanta contemplación y con tanta cosa con sus respectivas cónyuges, ¿no? Porque claro, esto de la cama única funciona, pues, pero con un cónyuge que tenga estas prendas, ¿no? Pero no pues con cualquier marido vulgarón, ¿no? Y además ignorante. De modo que la opción de la cama única será la mejor para algunos consortes, ¿no? Y el resto tendrá pues que arreglárselas como pueda. De estas tres fórmulas, la que desgasta más el vínculo erótico es la cama única, evidentemente, ¿no? Porque, como ya lo he dicho, de todos los estímulos conocidos, el estímulo erótico es el que se desgasta con mayor facilidad y rapidez. Y tener pues a la cónyuge, o tener la cónyuge al cónyuge, todos los días, ¿no?, muchas horas, y todos los días diariamente, ¿no?, a primeras horas, y así, satura, cansa, aburre, ¿no? Y entonces se desvanece prontamente lo que en un principio fue estímulo interesante, ¿no? Aquí son cada vez más las parejas, según me han informado personas muy enteradas, son cada vez más las parejas que no solamente duermen en camas separadas, sino en lechos, en cuartos separados, y muchas en habitaciones o en departamentos separados también, ¿no? Ahora ese número de personas que comparten ese sentir ha aumentado notoriamente, ¿no? Y creo que para bien. Bueno, me están indicando que aquí ya el tiempo se ha vencido, de modo que solo me resta despedirme hasta el programa siguiente. Nuestra especie no sé si estará en riesgo propincuo, o sea, muy cercano de extinguirse, pero está en riesgo de extinguirse. Veneno, ponzoña, tóxico. Si usted quiere enterarse, este sábado por TV Perú.
ha sido un excelente ejemplo todos estos 18 años, estoy seguro, para muchos jóvenes que han visto que se puede ser inteligente, que se puede ser culto, que se puede ser leído y no ser por ello ni un fracasado, ni un aburrido, ni un pavo, ni una persona sin ingenio, porque Marco Aurelio tenía eso también. Era una persona ingeniosa, era cunda, era gracioso dentro de ese humor corrosivo suyo, ¿no? Y esto es importante, y esto no lo quieren reconocer, pero es así. Lo siento, pero les tengo que decir pues la verdad, no voy a estar dándole la píldora, ni diciéndoles como dicen los consejeros, no, pero conversen, traten de ver de qué modo se puede solucionar, no todo está perdido, etcétera. No, ese es un rollo muy conocido, ¿no? Y que siempre lo repiten. Pero yo no quiero, digamos, extenderme en ese sentido porque yo no creo en eso. Hay una verdad que, claro, los cónyuges difícilmente van a reconocer, pero es una verdad del tamaño de un templo. Y es que, y no solamente para parejas conyugales, sino para cualquier pareja que tenga intimidad sexual, y es que una vez que se va el deseo, que se va el estímulo, ya no regresa. Por eso cuando, digamos, una pareja dice, bueno, nosotros teníamos todos los días copulación, ahora solamente una vez a la semana, y ya esperamos que más adelante será pues una sola vez al mes. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ya no nos queremos, etcétera, ¿no? Hacen toda una confusión y hacen una mise en scène, como dicen en francés, ¿no? Que bueno, llama pues la atención, ¿no? Pero también es una mala comprensión del problema, ¿no? O no es el problema, sino que es la precisa consecuencia del desgaste del estímulo. Creo que es una persona que ha ayudado a difundir, ¿no? un modelo de realización, ¿no? A través de la inteligencia, de la lectura, de las ideas, que es un modelo de realización muy poco promovido en nuestro país. Me han preguntado si el universo es la obra de un creador. Vean, la ciencia astronómica más reciente ha demostrado que el universo que conocemos y que nos parece inconmensurable es apenas el 4% de todo el universo. O sea, que hay un superuniverso y no pues que nos parece ilimitado, ¿no? Eso comprende solo el 4%. Nunca olvidar que las personas como él, justamente por su singularidad, por ser alguien único, que no se parecía a nadie, pero que se implicaban profundamente en lo que hacían y lo conocían con esa erudición a veces deslumbrante que él tenía. Entonces, cuando uno imagina, digamos, un creador, ¿no? Y suponiendo pues que haya existido un creador, entonces sería el creador de un universo miniatura, ¿no? Porque si este es el 4% de todo el universo, imagínate, es un universito, pues, ¿no? Entonces lo primero que habría que decirle al creador es por qué tuvo la ocurrencia de crear pues un universo tan pequeño, ¿no? 4%. Y además lo segundo habría que decirle, oiga, ¿por qué creó una cosa tan mal hecha, pues, ¿no? Y los gnósticos ya se habían dado cuenta de esto. Y por eso decían que el mundo no fue creado por Dios, sino por el diablo, ¿no? En un momento en que Dios estaba descuidado. Me parece muy plausible, pues, ¿no? La explicación de los gnósticos. El filósofo británico Bertrand Russell decía con mucha razón que inferir un creador es inferir una causa. Y en ciencia, las causas solamente son admisibles si forman parte de cadenas
causales, observadas y observables. Lo que nos dicen desde hace no sé cuánto tiempo los teólogos de que hubo una creatio ex nihilo, una creación de la nada. Bueno, la creación de la nada es un suceso que no ha sido observado nunca, de modo que transgrede todas las leyes y todas las cadenas científicas conocidas. Me parece que Macaulay Neri era más interesante, como muchos fenómenos de la televisión, monologando que entrevistando, que les hable conversación con autoridad intelectual sobre temas de interés, ¿no? No solo el sexo y las palabras, ¿no? También él por ahí habla otras cosas, y en su producción bibliográfica, que no es muy grande, pero tiene algunos títulos muy interesantes, habla pues hasta de gallística, ¿no? No pregunte quién creó esto. Esto surgió espontáneamente. Esa es otra de las respuestas que se ha dado. Bueno, pero si se dice eso, entonces la creación espontánea de la nada es un suceso que no ha sido observado nunca. Entonces los que dicen que todo se creó espontáneamente, pero ¿de dónde salió eso, no? O sea, por ahí, preguntando así, no se puede llegar a ninguna conclusión. Él aporta a que la televisión descubra esta necesidad de especializarse, de buscar audiencias segmentadas, que las encuentran mejor en el cable y en la televisión pública abierta. Bertrand Russell decía, bueno, ¿para qué no hacerse tanto problema? Vamos a partir pues de la premisa, ¿no?, de que ha existido siempre, ¿no? Ahora, esto no es cierto, porque este universo no ha existido siempre, ¿no? Los científicos lo remontan a algo así como 14.000 o 15.000 millones de años luz, ¿no? Que tampoco es es una distancia absolutamente increíble, pero en un nivel astronómico no es tan increíble porque hay distancias pues mayores, infinitas, ¿no? De modo que sencillamente no se puede responder eso. Y repito, ¿no?, todo es pura oscuridad, todo es pura oscuridad. Ching Hai, la maestra taiwanesa que alcanzó la iluminación, según dicen, en el Himalaya, y a quien se considera Buda viviente, viene alborotando el cotorro espiritual desde hace por lo menos un tricenio. Entonces, su método es esencialmente búdico, ¿no? Y que exige, entre otras cosas, dieta vegetariana y un ánimo enteramente positivo. Requerimientos e intimaciones fundamentales son además la reflexión, la meditación, la contemplación y la querencia vehemente y desesperada de un gran cambio, de una verdadera transformación espiritual. Esto es la iluminación. Para la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no?, el propósito del gran cambio, propulsado por la vehemencia y la desesperación, es algo tan escasamente atractivo como pellizcar vidrio o contar pues los granos de arena de un arenal, ¿no? Efectivamente. Desrutinizarse, iniciar el largo camino, ¿no?, de un cambio ontológico y de transformación espiritual, ¿no?, presupone en nosotros la existencia de 4 fijadores o mordientes: el interés, la atención, la emoción y la perseverancia. Sin esos mordientes no hay en ningún terreno ninguna acción eficaz. Ahora, la tenencia de esos 4 mordientes es hoy tanto más difícil cuanto una de las características de la posmodernidad es el aflojamiento de vínculos
y la volatilidad y la levedad existencial, hasta tal punto que con mucha razón Milan Kundera ha hablado de la insoportable levedad del ser. Y es que hoy el peso específico de cada uno de nosotros, ¿no?, es menor, es decir, el especial valor o influencia que podemos o que podamos tener en un entorno determinado. Sobre todo este carácter ligero, ligerísimo, ¿no?, esta ausencia de peso. Cuando uno dice ausencia de peso, quiere decir, o me estoy refiriendo a que cada vez hay menos seres humanos de peso, ¿no? O sea que por su sensatez y juicio influyen positivamente y sirven de ejemplo. Entonces, escasean pues las personas con predicamento. O sea, las personas que han llegado a ser estimables y dignas por sus obras y por sus muchos merecimientos. Bien, hasta aquí el programa y será hasta la próxima edición. Nuestra especie no sé si estará en riesgo propincuo, o sea, muy cercano de extinguirse, pero está en riesgo de extinguirse. Veneno, ponzoña, tóxico. Si usted quiere enterarse, Bueno, me parece fundamental la decisión de TV Perú de seguir emitiendo sus programas, así como uno recurre de repente a un libro, uno tiene un material invalorable a través de cada uno de los programas de Marco Aurelio de Negri. Creo que la obra de él tiene que ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación y creo que debería ponerse, por ejemplo, en los programas de colegio, muchas de las afirmaciones, muchas de las investigaciones de él. yo recuerdo, desde mis años mozos, porque ya peino canos, que este término estaba íntimamente relacionado con la religión. Y entonces el que tenía vocación es que había recibido el llamado, el llamamiento, la llamada de Dios, ¿no?, para que tome el estado religioso, ¿no?, y se convierta en sacerdote. Ahora también el término históricamente se usó para referirse a los artistas, ¿no? Entonces, tanto los religiosos cuanto los artistas debían necesariamente tener vocación para hacerlo de veras, ¿no? Y eso también explica por qué siempre se ha hablado en relación con unos y otros, se ha hablado de crisis de vocación, porque efectivamente pues, cada vez hay menos vocaciones en este sentido religioso, y cada vez también hay menos artistas, al menos menos artistas de calidad, ¿no? Eso tampoco no tiene nada de raro, siempre lo digo yo, porque la calidad, contrariamente a lo que nos quieren hacer, no digo que sea un propósito deliberado de engaño, pero es una parte de una propaganda muy sistemática que nos quieren hacer creer los cocineros, ¿no?, de que hay calidad por todas partes, ¿no? La calidad es un bien muy raro. La calidad es un bien que, bueno, siempre he dicho yo, y no lo digo yo solamente, sino personas que tienen más autoridad, pues, en el mundo, en todos los órdenes de la existencia, hay un 10% de calidad.
No, el resto es basura. Creo que ese es el principal valor. Marco Aurelio es una persona que hace a las personas reflexionar sobre qué están haciendo sentadas frente al televisor, qué tipo de productos están consumiendo, ¿no? Sobre la idiotización a la cual la televisión tristemente lleva a las personas en términos generales, y por contraste, él lo que hacía en sus programas era estimular a las personas a pensar con su propia cabeza, a pensar en contra de la corriente. El canal tiene una enciclopedia en los archivos que ha ido construyendo a lo largo de todas las entrevistas que hizo Marco Aurelio. Entonces, ese archivo que ustedes tienen es verdaderamente el gran legado de Marco Aurelio de Negri, y es maravilloso que podamos seguir a través de ustedes viéndolo y escuchándolo como lo hemos hecho durante tantos años. Mario Vargas Llosa, en El lenguaje de la pasión, dice lo siguiente: el hombre necesita matar, es un ser predatorio, y comenzó haciéndolo hace millones de años porque era la única manera de sobrevivir, de comer y de no ser matado. Y ha seguido haciéndolo siempre en todas las épocas de su historia, de manera refinada o brutal, directamente o a través de testaferros, con puñales, balas, ritos, símbolos, porque si no lo hiciera, se asfixiaría como un pez fuera del agua. Bien, vea, someto a su consideración esta cita que me parece interesante, porque creo que este hecho, que es absolutamente innegable, se debió a varias causas, ¿no?, que confluyeron. Yo creo que sin que eso sea su cometido, sin proponérselo, era un resistente. Alguien que resistía contra la marea de chabacanería, mediocridad, empobrecimiento del lenguaje, desprecio por la cultura que se ha ido adueñando de los medios de comunicación en general. En primer lugar, y esa es mi lectura, no tiene usted que compartir mi lectura. En primer lugar, por la pérdida del caudal instintivo y la adquisición de la llamada inteligencia superior. Luego, por la bipedestación. Nos bajamos de los árboles, nos erguimos y tuvimos libres por primera vez las extremidades superiores. Entonces también por primera vez pudimos agarrar una piedra o un palo para defendernos de los peligros. O sea, tuvimos así, al inicio, ya un arma. Ahora imagínese usted, desde la piedra o el palo, hay toda una trayectoria de desinhibición hasta la bomba atómica, ¿no? O sea, ahora pues estamos en condiciones de volar todo. En esa época podíamos matar pues a un animal salvaje, pero ahora podemos volar todo, ¿no? Entonces, yo un día expuse esto en una conferencia, recuerdo, y uno de los circunstantes me dijo: de Negri, pero no olvide usted que de toda esa destrucción humana, la mitad es autodestrucción. No todo es destrucción. El hombre destruye y se destruye, ¿no? Lo cual también es muy característico de nuestra especie, ¿no? Yo no conozco especies que se destruyan, pues, ¿no? Pero nosotros sí nos destruimos y nos destruimos, ¿no? Este hombre vivió una causa, su vida fue una causa que fue el amor al conocimiento. No solo en el Perú, en el mundo entero es difícil encontrar personas que pongan en cuestión el rol que juega la televisión en la televisión. Generalmente la televisión en todas partes es muy complaciente consigo misma, ¿no? Y Marco Aurelio creo que aporta una crítica, ¿no?, muy radical al rol que está jugando la televisión en la sociedad contemporánea, ¿no? Tú me hacías recordar ya en un plano local, digamos, pues claro, hay muchas diferencias, con una observación que ya en algún programa mencioné, una observación de Julio Ramón Ribeiro, que es un gran observador, ¿no? Y cuando en su autobiografía, él dice que en la relación con amigos no conviene tener una relación muy íntima, muy estrecha, pensando de que el amigo tiene profundidades oceánicas
y que poco a poco hay que ir descubriendo. Y Ribeiro dice, vean, esa creencia es falsa, ¿no? Generalmente la gente no tiene profundidades oceánicas. Generalmente eso de las profundidades oceánicas en la realidad es un simple charco que no tiene ninguna profundidad. Entonces pierden el tiempo hurgando y tratando de averiguar y esmerándose en descubrir, etc. ¿No? Eso es una pérdida de tiempo, eso dice Ribeiro. Y él dice pues, que además es inútil, dice, porque la gente cuando tiene apenas una sola cualidad, que ya es bastante además, ¿no? Eso dice Ribeiro. Yo siempre digo, bueno, a esa sola cualidad hay que agregar el orden y la limpieza, ¿no? Eso es muy importante. Pero Ribeiro no tomaba en cuenta eso. Pero para él, bueno, ya que una persona tenga una cualidad ya es bastante, ¿no? Era un personaje muy querido y de hecho su muerte le ha dado mucha pena a mucha gente que probablemente nunca lo ha leído, pero que veían en él algo que hacía que supieran que era una presencia útil, una presencia valiosa, una presencia que hacía el mundo, en particular el mundo peruano, un poco mejor. Yo creo que habernos hecho gozar de nosotros mismos tratando de entenderlo es una manera pues de haber llevado el onanismo a la sublimación en la comunicación televisiva, ¿no? Es increíble que todo esto lo haya podido hacer en la televisión pública, ¿no? Decir lo que debe decirse y a quien debe decirse y en el momento que debe decirse. Divertido. Brillante. Se culpan los televidentes porque no saben, ¿no? Uno de los mejores monologadores de la televisión peruana. Sí, esto es nuevo, ¿no? Pero el otro era más cómodo. Era como un ser travestido de este personaje que también era, ¿no? Profundamente humano. Veneno, ponzoña, tóxico. Si usted quiere enterarse, yo no voy a ser el vehículo de ese facilismo que lo único que promueve es la ignorancia, ¿no? Caray, he aprendido algo nuevo. Ahora sé un poco más de lo que sabía antes de conversar, escuchar, leer a Marco Aurelio de Negri. How to die. Y que estúpidamente han traducido aquí como duro de matar. Es tal estupidez increíble.